Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video de Felimad. En esta ocasión vamos a ver cómo trazar un ángulo en posición normal. Bueno, la definición de un ángulo en posición normal nos dice que se le llama así a un ángulo cuyo lado inicial coincide con el lado positivo del eje X y siempre su vértice está en el origen. Por la definición, obviamente que un triángulo en posición normal, pues siempre tiene que ver, o siempre tiene que estar trazado sobre un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano donde tiene dos ejes, el eje X y el eje Y, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y que además, pues estos dos ejes, pues parten a un plano en cuatro partes, ¿sí? Donde aquí tendríamos, cada parte se le llama cuadrante. Y aquí tendríamos el cuadrante 1, en esta parte de aquí. Aquí tendríamos el cuadrante 2. Por aquí tenemos el cuadrante 3. Y acá tenemos el cuadrante 4. Son los cuatro cuadrantes que se forman cuando trazamos dos ejes, que se llaman ejes coordenados. Y bueno, entonces, vuelvo a repetir, un ángulo de posición normal es aquel que su lado inicial siempre va a coincidir con el lado positivo del eje X y su vértice siempre está en el origen. No puede estar en cualquier otra parte, sino siempre va a iniciar en el lado positivo del eje X y su vértice siempre va a estar en el origen, donde se cruzan ambos ejes. También pues hay que recordar que cuando un ángulo se mueve en este sentido, en el sentido se llama antihorario porque está en contra del movimiento de las manecillas del reloj, se le llama, sería positivo. Y si el ángulo lo medimos en el sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, lo consideramos negativo. Y bueno, pues esas serían las condiciones que debe cumplirse para que se diga que un ángulo está en posición normal. Es que su lado inicial siempre coincida con el lado positivo del eje X y que su vértice siempre esté en el origen. Bueno, ya aclarando esto, pues vamos a trazar unos ángulos que nos dan que están en posición normal. Y esto lo vamos a hacer con ayuda del transportador. Bueno, de aquí entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir siguiendo cada ángulo. 49 grados es un ángulo positivo, entonces iría en este sentido, en el sentido antihorario. De aquí entonces yo voy a medir 49 grados con mi transportador. El punto medio aquí del transportador debe coincidir con el origen del sistema de referencia. Y 49 grados, aquí tengo 10, 20, 30, 40. 49 grados estaría por aquí. Y es el que yo voy a trazar en posición normal. Su vértice debe estar en el origen, aquí. Y su lado inicial, pues ya dijimos que es el lado positivo del eje X. Y entonces ya que localicé los 49 grados, pues voy a trazar mi ángulo en posición normal. Y aquí pues voy a marcar el ángulo. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y pues el lado inicial es el lado positivo del eje X. Y de aquí a aquí tengo el ángulo A, que mide 49 grados. Así de sencillo se traza un ángulo en posición normal. Este ángulo que mide 112, pues de aquí voy a marcar 112, también en este sentido. Inicio del lado positivo del eje X, aquí son 90, 110 y 112 estaría por aquí. Y de aquí, pues trazo el lado terminal, que debe coincidir con el origen de mi sistema de referencia, de mis ejes coordenados. Estaría por aquí, ¿sí? Acuérdense que pues el ángulo Y pues está exactamente a 90 grados. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y el ángulo en posición normal inicia desde el lado positivo del eje X y termina aquí. Y este sería el ángulo B, que mide 112 grados y está en posición normal. Y así podemos seguir con los demás.
215 grados. Vamos a cambiarlo para que sea aquí diferente. En lugar de 200 vamos a ponerle 315. Para que nos quede en otro cuadrante. Aquí estamos en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, que quede en el cuadrante 3. Y vamos a marcarle que sea de 315 grados, ¿no? ¿Sí? Aquí, si tenemos un transportador como este, pues nada más llega hasta 180. Y entonces tenemos que considerar que el ángulo de posición normal, pues tiene que partir de aquí. Ya sabemos que de aquí hasta acá van 180. De aquí hasta acá irían 270. Y entonces lo que faltaría para 315 es lo que tengo que medir. O a 315 le resto 180. Y ya obtendría el ángulo que tengo que medir en este sentido. Vamos a hacerlo así. A 315 le restamos 180. 5, 11 sería 3. Llevamos 1, 2. Y serían 135 grados. Después de la media vuelta, que son 180 grados, de aquí, a partir de aquí, tengo que medir 135 grados. Sigue siendo positivo porque sigue teniendo este sentido el ángulo. Y entonces de aquí yo voy a medir 135 grados. Aquí son 90, 100, 110, 120, 130, 135 grados estaría por aquí. Y ahí terminaría, ahí estaría el lado terminal de mi ángulo en posición normal. Igual aquí tenemos los ejes X y Y, pero el ángulo de 315 grados sería así. Como les decía, pues y este ángulo C es el que mide 315 grados, ¿sí? Y todos pues están en posición normal. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Y así todos voy a ponerles de una vez. Este es el eje X, este es el eje Y, el eje X y el eje Y. Y así es como quedaría un ángulo de 315 grados. Ahora el ángulo D es negativo, menos 130 grados. Dijimos que para que sea negativo tenemos que medirlo en el sentido que coincide con el movimiento de las manecillas del reloj. Y entonces lo mediría siempre desde el lado positivo del eje X, pero ahora hacia abajo, porque es negativo. Y marcaría 130 grados. De aquí, 110, 20, 30, 130 grados, estaría aquí. Y entonces el lado terminal sería este. Y terminaríamos así, aquí, ¿sí? Como es negativo, decimos, pues lo medimos en el sentido horario, en el sentido de los movimientos de las manecillas del reloj. Y aquí tengo un ángulo que mide menos 130 grados. El signo menos nada más nos indica el sentido en el que lo estamos midiendo, pero obviamente pues este ángulo mide 130 grados. Es como los números del eje X hacia acá los consideramos positivos y hacia acá negativos, pero tienen la misma distancia. Nada más el signo nos indica hacia dónde están medidos. Y ahora vamos a trazar este de 420. Sabemos que una vuelta completa, pues aquí serían 90, 180, 270 y aquí serían 360. Y entonces, pues todavía daría más de una vuelta a ese ángulo y es válido. Vamos a iniciar desde el lado positivo del eje X y como lo que tendríamos que hacer es que a la vuelta completa, que serían 360, tengo que ver cuánto es lo que todavía sigue girando. Entonces lo que voy a hacer es que a 420 le voy a restar 360. A 420 grados
Le voy a restar 360 porque ya sé que ahí es una vuelta completa. Aquí daría 0. 12 daría 6. Y sería 0. 60 grados, ¿sí? Y entonces, lo que va a pasar es que después de que ya di una vuelta completa, que son 360 grados, para completar los 420, pues le aumento otros 60 grados, que los voy a medir de aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Ahí coincide con este. Y quedaría una cosa así. Mi lado terminal estaría en esta forma. ¿Sí? Y este sería el ángulo. Y aquí tengo que indicar con el arco que estoy haciendo para indicar la medida del ángulo, pues tiene que marcarse cuántas vueltas estamos dando. Aquí sería una vuelta completa y este estaría hasta acá. Y este ángulo sería el ángulo E, que mide 420 grados sexagesimales. Bueno, pues este sería todo. Y así es como se traza un ángulo en posición normal. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle like. Si no se han suscrito al canal, pues les invito a que se suscriban, que le activen la campanita para que vayan, les llegue la notificación de nuevos videos que vamos subiendo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima.